Muy buenas tardes, no sé en qué momento lo vayas a ver, buenos días, buenas tardes, en donde te encuentres, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Muy buenas tardes, mi nombre es Benjamín, soy el pastor Benjamín, pastor de la iglesia Ágape, y quiero dar las gracias a aquellos que nos han hecho favor de sintonizarnos, amén, y han podido escuchar un mensaje, aunque el audio no ha estado muy bien, esperemos irlo mejorando un poco, pero quería compartir contigo una palabra que pareciera ser que es sencilla, pero no lo es. Amén. Vamos quiero exponer la carta de Juan, solamente el puro versículo 1, empezando del 1 solamente, ¿verdad? Vamos a leerlo hasta el 17. Espero que sea de bendición este mensaje para ti. La Iglesia Ágape de México, reciban saludos. Iglesia Ágape San Diego, la bendición del Señor. Y para cada uno que nos van a ver a través de este video, amados amigos, hermanos en Cristo, familia, conocidos, quiero compartir con ustedes esta hermosa palabra que el Señor pone en mi corazón. Amén. En Juan, en los evangelios, sabemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? El último de los evangelios, antes de allá entrar en el libro de los Hechos. Amén. Dice la palabra de Dios así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. La gente está peleada allá afuera, ¿verdad? Que se tiene que leer a fuerza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y otros que no, que en el nombre de Jesús. Pero déjame decirte que Jesús y Dios son lo mismo, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos dice. En el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo. Ahí tenemos un principio, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, o el verbo estaba con Dios. Dice, y el verbo era Dios. Esta es una de las afirmaciones más grandes hechas en la historia, aleluya, donde Juan está corroborando la veracidad de que Jesucristo es Dios, porque dice que en el principio era el verbo o era el logos, ¿verdad? En otras traducciones está hablando de Jesucristo, lo vamos a ver un poco más adelante. En el principio era el logos o era el verbo o era Jesucristo, ¿ok? Dice, y ese verbo era Jesús, amén. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Mi alma te alaba. Amado hermano, si ya conoces de la palabra, yo creo que este versículo te tiene que alentar a seguir adelante, predicando la palabra de Dios, sabiendo que Jesús y Dios y el Espíritu Santo, uno es, dice la palabra del Señor, y luego corrobora, amén. Este era en el principio con Dios. Vamos a ver quién era en el principio con Dios. Dice, porque todas las cosas por Él, está hablando del verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, que vamos a corroborar que es Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin el verbo no existiera nada, en otras palabras. Amén. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vámonos un poquito más adelante, en el 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hijos del Dios Altísimo, los cuales son engendrados de sangre, dice la palabra de Dios, y no de carne. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y aquel verbo, en el 14, ¿ok? Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre. O sea, el único en su género, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí, dice la palabra de Dios, que en el principio era el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba con Dios, y después de que ese verbo era Dios, o sea, uno solo. Y aquí en el 14 directamente, y aquel verbo del que está hablando Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor, fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Amado hermano, esta es una de las aclaraciones y de las afirmaciones que respaldan el cristianismo como tal y que nos dan un enfoque a seguir alabando a Jesús como Dios, porque Él es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios, pero ese verbo era Dios. Y dice en el 14 que Él habitó entre nosotros y vimos la gloria
del unigénito del Padre, amén. Entonces, sabemos que Jesús es Dios, amado hermano. Si tú ya conoces de la palabra, es solamente una forma de decir, wow. Una vez reafirmamos que Jesús es Dios, y si no has conocido quién es Jesucristo, bueno, pues esta tarde a través de este humilde siervo, te expongo que Jesús es Dios. Y todo por Él subsiste, y nada, dice la palabra, de lo que está aquí fuera, si no fuera creado por Él. Qué hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo nos aporta aquí a través de este discípulo amado de Jesús, ¿verdad? Exponiendo una verdad que sigue siendo debatida entre el mundo entero a través de las diferentes religiones, lo cual vamos nosotros a respetar. No venimos aquí a que causemos divisiones, ¿verdad? Pero aquellos que hemos creído en el Dios que creó los cielos y la tierra, en la Biblia, en la santa palabra del Señor, nos revela, aleluya, que el que creó los cielos y la tierra es Yahweh o Jehová o Yahweh, ¿verdad? De los ejércitos, amén. Y que ese Dios es el mismo que Jesús. Entonces esa palabra, amado hermano, si tú nunca la has escuchado y de repente estás moviéndole al Facebook y encuentras este video y dices, wow, me gustaría corroborar, me gustaría investigar, mira, la palabra de Dios es muy extensa en llevarnos a ese lugar, a ese momento donde reconocemos que Jesús es Dios y que con Él todo y sin Él es nada. Hasta aquí le voy a dejar algo breve, algo sencillo, ¿verdad? Para los hermanos en Cristo, un saludo muy afectuoso de parte del pastor Benjamín Céspedes, aleluya. Aquí radicamos en la bella ciudad de San Diego, California, y es un honor para nosotros poder servirle al Señor. Es un honor poder caminar de la mano de Jesús, aleluya, llevando las nuevas a aquellos que necesitan una palabra de consuelo, porque es lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Vino a traer a todo aquel que necesita, aleluya. Entonces, una iglesia es un hospital donde llegan personas como tú y como yo que necesitamos de Jesús, recordando que la palabra de Dios siempre se va a predicar de la pared hacia enfrente, no del pastor hacia allá. Amén. En una de las prédicas que di, estuvimos estipulando, ¿verdad? En ese mismo evangelio de Juan, aleluya, capítulo 10 parece ser, que hablaba precisamente, en el capítulo 10 habla que Jesús es el buen pastor. Si algún día te preguntan, wow, es que yo tengo un buen pastor, entonces ese buen pastor es solamente Jesús. Amén. No es nadie más. No pienses que el buen pastor se llama Benjamín o se llama José, se llama etcétera, etcétera. Ponle el nombre. No, el buen pastor se llama Jesús porque Él es Dios y Él es el que nos vino a enseñar más que, sí, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también nos vino a modelar como un ejemplo para que tú y yo pudiéramos conocer hoy por hoy lo hermoso y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, que nos modeló amando, ¿verdad? Y nos dejó este mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tan solo pudiéramos entender esos dos mandamientos, aleluya, donde se encierra toda la ley, creo que el cristianismo estuviera muy diferente que lo que se está predicando el día de hoy en las iglesias, ¿verdad? Amén. Bueno, pues sean cada uno de ustedes bendecidos. Fue algo sencillo que quería publicar el día de hoy, esperando que sea de bendición. Si tú ya sabes que Jesús es Dios, gloria a Dios, doy un aplauso. Pero si tú por alguna razón te has preguntado, ¿verdad? Como cuando uno era pequeño, diciendo, es que parece ver que Jehová lo ponían como un Dios castigador, aleluya, y a Jesús un Dios de amor. Aquí estamos corroborando que Dios ha sido el mismo, no hay otro Dios fuera de Él. La gloria solamente sea para nuestro Dios, nuestro Adonai, aleluya, el que creó los cielos y la tierra. Muchas gracias por haber visto, escuchado, ¿verdad? En el tiempo que lo vayas a ver, este pequeño mensaje acerca de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? De la gran parte hasta el 18, ¿verdad? Podemos seguir hablando un poco más adelante, ¿verdad? Pero lo más importante es que tú sepas que Jesús es Dios, amén. Y si alguien piensa lo contrario, no te vayas a pelear con ellos, ¿verdad? Pero llévalo ya a la palabra, llévalo a Apocalipsis también, donde corrobora que Jesús es Dios, amén. Bueno, la paz del Señor sea derramada en el corazón de cada una de las personas que vayan a ver este video, ¿verdad? A algunos amigos que hace muchos años no he visto, a lo mejor lo llegan a ver y dicen, este es Benjamín, sí, amado hermano, soy yo, ¿verdad? El Señor cambia corazones, y decía una señora, si cambió a Benjamín, ya cambió a todos, ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera que Dios los ha transformado y que son de gran testimonio, que solamente la sangre preciosa de Jesús nos liberó, rompió toda cadena, aleluya, de alcoholismo, todo aquello que nos acechaba de parte del enemigo. Hoy por hoy somos libres en Jesús, amén.
Espero que haya sido de bendición. Muchas gracias. Shalom. Bendiciones. Amén.